No solo don Carlos Loret de Mola Mediz vetó a don Víctor Cervera Pacheco, sino que con igual intención de censura, el doctor Francisco Luna Can dicen que también vetó a don Víctor Cervera Pacheco. Era curioso, en aquel momento era el único priista que hubiera ganado elecciones en Yucatán. Tenía una inmensa popularidad. Y su propio partido, en esa actitud, como el catoplebas de morder, de devorarse a sí mismo, no le permitió llegar. ¿Ven? El PRI postuló al general Graciliano Alpuche Pinzón, hombre sin ningún arraigo y sin conocimiento de la historia, conforma un gabinete entre el compadrazgo y el nepotismo, ambos disfrazados de legitimidad en aquellos años. El secretario general de gobierno fue el licenciado Víctor García Lizama, un hombre muy talentoso, pero que pues estaba fuera de lugar, por eso se fue después. Oficial mayor Juan José Puerto Selem, secretario de Gobierno y Asuntos Jurídicos. Ramón Castro, secretario de Finanzas y Tesorerías, al mayor Raúl Muñoz Guzmán, secretario de Planeación y Desarrollo, José Luis Díaz Ramos, secretario de Educación, Cultura y Salubridad, a don Demetrio Rivero Navarrete, secretario de Fomento Económico, a Emilio Vallado Fajardo. No había entrado eso de que había que nombrar a un empresario como secretario de Desarrollo Económico. Bueno, el señor Herrera, el licenciado Herrera, no es secretario, no es empresario, pero como si lo fuera, ¿eh? Ha trabajado toda la vida en la empresa y ha hecho un trabajo de gran talento, ¿eh? Secretario de Administrador Adolfo Calva Telles, secretario urbano y de Obras Públicas, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a Lizardo Zumárraga Cervera, Procurador de Justicia, un personaje, ¿eh? Miguel Cantón Moller, a Prensa a Héctor Alpuche Pinzón, Inspección General de Administración Rubén Alpuche Pinzón. Hágame usted el favor, hermanos del señor ¿no? Desde su primera licencia, se le obligó a tomar licencia, ¿verdad? A irse. Todo en un relajo, un desmuller completo, si me pregunte usted esta expresión. Entonces se nombró a Víctor Cervera Pacheco para sustituirlo, ¿no? Llegó con muchos aplausos, el beneplácito de la población y empezó algunos de los grandes proyectos que tuvo como el Muelle de Progreso, ¿no? La ampliación del Muelle de Progreso. Sin embargo, los estrategas priistas de los años 80 no entendían lo que estaba pasando en el mundo y lo que se estaba gestando en el propio Yucatán. Y en todo el país, sistemáticamente se negaron al diálogo y pretendieron ponerle trabas a sus opositores en la misma forma en que se les trataba décadas anteriores. Eso sorprende mucho. Esa falta de visión, de entender el momento en que estaba atravesando. Miren ustedes, una de las desgracias del siglo XX fue el socialismo real, yo no sé qué nombre se le puede dar. El de Rusia sigue siendo una desgracia para el pobre pueblo de Cuba, y bueno, para tránsfugas como Venezuela. ¿Sí? El totalitarismo que se engendra y que nace cuando alguien habla en nombre del pueblo y termina sustituyéndolo. Cuando alguien procura el enfrentamiento entre la población y lo usa como argumento de gobierno, no llegando a ninguna parte. Esa fue una desgracia. Y creó la Guerra Fría, que marcó parte del siglo XX, vamos a decir, la segunda mitad, digamos, de la Guerra Fría. Es decir, pongamos que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año de 1989, que ocurre, que es un año maravilloso, años maravillosos, porque cae el muro de Berlín. Berlín se dividió, una parte fue comunista y una parte fue demócrata.
Pues en 89 voló. Y eso marca un hito en la historia. Seguían todavía los comunistas, los socialistas, algunos en América Latina, algunos en las universidades siguen con ese rollo, crearon toda una retórica, toda una filosofía y que se podía hacer práctica, que si no sé qué, que si la guerra y que si la lucha de clases y en la batalla hay que hacer esto, muy de lucha en medio de la sociedad, muy de combate, muy de división, ¿no? ¿Quién llega a algún lado en medio de disputas? Nadie. Entonces, mientras esto ocurría, se crean todas estas teorías bastante increíbles, sorprendentes por lo disparatado, surgen las ecuaciones que plantean algunos economistas, Keynes entre ellos, ¿correcto? Y se comprueba. El Producto Interno Bruto es el resultado de esto, de tales factores, de la inversión, de la tasa de interés, la masa monetaria, y son un conjunto, un cuerpo, así como hay todo ese cuerpo vacío de la economía y la economía política y la filosofía y que si no sé qué tanto, que no lleva a ningún lado, se creó todo este cuerpo y se comprobó en el mundo. La última gran comprobación la dio Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Redujo el gasto público, se deshizo de empresas paraestatales, impulsó la inversión bajo la tasa de interés, hubo una serie de factores que pudieron hacerlo, y Gran Bretaña, por primera vez después de la guerra, se pone a la altura y rebasa un poco, muy poco quizá, algunos dicen que no, otros que sí, hay una cierta discusión, Alemania, que fue después de la guerra el gran país del desarrollo económico, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? Lo sigue siendo. Fue un momento muy brillante en la historia moderna de Gran Bretaña, que es una historia larguísima, desde luego, ¿no? De protagonismo histórico. Todo esto se estaba probando y se probó. Y hoy ni los socialistas lo niegan. No lo pueden negar. En cierta forma es ciencia pura. Pero aquí otra cosa muy importante. Se probó la trascendencia de lo que se llama el liberalismo político. El reconocer que hay gente en la sociedad que es distinta. Todos pensamos de una forma diferente. Y el chiste es que entre todos nos pongamos de acuerdo. Eso es lo que pensó don Benito Juárez. Por Dios. Pero sin embargo los estrategas no lo vieron así de los años 80 y se comportaron como si estuvieran entre los años 40. Nos esforzamos en dar un servicio personalizado en el proceso de fabricación, ofreciendo los espesores, acabados y medidas de acuerdo a su proyecto en periodo corto y en meses. Realizamos acabados en lámina, pintada, acero, aluminio. Respetuoso al medio ambiente. Rendimiento garantizado. Con un alto atractivo estético. Alta resistencia y trabajabilidad. Adaptándonos a tu presupuesto. Garantía por más de un año. Selma Puertas. Sistema abatibles y corredizas. Sistema ascendente. Sellos de andén a la medida que requiera. Realizamos casetas de vigilancia. Colchonetas. Cortinas hawaianas. Oficinas. Puertas para andenes. Cámaras frías. Proyectos 100% personalizados. Exportación en cualquier parte del mundo. Somos pioneros en instalación y elaboración. Selma Panel igual a calidad. Bueno, el resultado fue preciso. En el pueblo de Chemash se protagonizó en aquellos años un pasaje memorable. Una disputa entre panistas y priistas provocó el endurecimiento del gobierno que encabezaba don Víctor Cervera Pacheco, don Víctor Cervera Pacheco, ¿no? Y el líder de los panistas en Chemash le dijo estas palabras
terriblemente proféticas a Cervera Pacheco. Debe evitar, el señor Pacheco, el poder absoluto y totalitario y sentir las necesidades de su pueblo como el hermano de los campesinos que dice ser, los debe escuchar. ¿Por qué digo que es profético en más de un sentido estas palabras? Don Víctor Cervera Pacheco fue invitado por el licenciado Salinas de Gortari a ser el secretario de Reforma Agraria que cancela la Reforma Agraria porque se vuelve a reprivatizar el ejido. Esto me parece, y aquí un poco se lo dicen. En un documento público, los sacerdotes Fernando Cervera Milán y Lázaro Pérez Jiménez dijeron sobre este asunto, porque son un atropello grave a nuestra dignidad humana y ciudadana, la mentira y la manipulación de que ha sido objeto nuestra gente. En los años 80, como en los 90, los sacerdotes tenían un protagonismo en Yucatán que no se les vio para más en las siguientes décadas. Los diputados del PRI, Federico Stein Sosa y Rafael Monforte Peniche, en compañía de aliados del PST y de los exlombardistas del Partido Popular Socialista, pidieron que se investigue al clero y acusaron a algunos sacerdotes de activistas políticos. El señor arzobispo don Manuel Castro Ruiz, a pesar de su proverbial prudencia tremenda, salió en defensa de sus sacerdotes y calificó las acusaciones de injustas. Él era un hombre, don Manuel, totalmente prudente, pero también, hay que decirlo y tenerlo presente, era hijo de un cristero que participó en la guerra de su papá, don Ramón Castro Tinoco. 16 sacerdotes se solidarizaron con los padres Cervera Milán y Pérez Jiménez, que luego fue obispo de Autlán y luego fue obispo de Celaya. Los sacerdotes fueron Carlos Ceballos García, Ángel Vargas Góngora, Adrián Wong Romero, Armín Rivero Castillo, Avelino Carvajal López, Graciliano Rodríguez, Tomás Lavalle, don Juan Castro Lara, don Humberto Mugarte Cham, Víctor García Ramírez, Andrés Lizama Ruiz, Arturo Piña Cáceres, Francisco Collins, que quién sabe dónde apareció, René Suárez González y Amílcar Carrillo. A pesar de este clima de crítica, Cervera Pacheco había conseguido crear lo que se llamó Fábrica de Fábricas, con una inversión de 300 millones de pesos, 200 provenientes de la iniciativa privada y 100 del Ejecutivo Estatal. Se trataba de constituir un fondo para la creación de empresas y estimulación al empleo. Los inversionistas de la iniciativa privada fueron Carlos Sauma, Carlos García Ponce, el señor del Macay, Roger Rocha Ancona, Andrés García Lavín, Luis Hernán Bolio Medina, Manuel Mantecón Álvarez, Armando Palma Peniche, Juan José Abrana Chach, Lázaro Achurra Fernández, Manuel Rodríguez Peón, Arturo Peniche Pérez, José Seijo Gutiérrez, don José Trinidad Molina Castellanos, representado por su hijo José Trinidad Molina Casares, Vicente Erosa Cámara, Fernando Ponce García, Raúl y Mario Casares G. Cantón, Eduardo Arana Rosado, Alberto Sauri López, Carlos Gómori Rivas y Jorge Medina Peniche, Omar G. Díaz y Díaz y don Juan Macari Canal, que también puede llenar una historia. A pesar de estas inconsecuencias, Cervera Pacheco logró proyectar su febril laboriosidad como una palanca para el desarrollo del Estado. Los yucatecos, cansados de la apatía de las últimas décadas,
se entusiasmaron muchísimo con don Víctor Cervera Pacheco, ¿no? Si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Pero por favor, vea la próxima. A lo mejor se le gusta. No se olvide de nosotros.